Hola, bienvenido a Más que Números. En este video vamos a ver el procedimiento para hacer la derivada de una función implícita. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Cuando en una relación entre las variables x y y no es posible o no es conveniente resolver para alguna de ellas, se dice que estamos ante una función implícita. Generalmente se habla de que y es una función implícita de x. Sin embargo, también se puede decir que x es una función implícita de y, si lo que se intenta es despejar para la x. Ahora, es común expresar la función implícita como si se tratara de una ecuación con uno de sus miembros igualados a cero. El procedimiento para derivar funciones implícitas es muy sencillo. Simplemente tenemos que derivar todos los términos que se encuentren del lado izquierdo de la igualdad y también los que se encuentren del lado derecho. Una vez que se tiene la derivada de cada uno de esos términos, se busca sacar como factor común la expresión de la derivada de y con respecto a x y se resuelve para dicha derivada. Veamos algunos ejemplos de cómo realizar la derivación de funciones implícitas. Vamos a obtener la primera derivada para la expresión x más xy más y igual a 2. Como podemos observar, se trata de una expresión que no está despejada para la variable y. Es decir, aquí tenemos un término en donde la x y la y se encuentran reunidas por una operación que es la multiplicación. Si bien es cierto que podemos despejar de manera relativamente fácil el valor de y dejarlo en función de x, vamos a operar esta expresión como se derivan las funciones implícitas. Primero tenemos que identificar que tenemos 4 términos en la expresión. Del lado derecho tenemos el 2 y del lado izquierdo tenemos 3 términos que contienen a las variables x y y. Bien, tendremos que derivar cada uno de los términos que tenemos nosotros en esta expresión. Derivaríamos la x con respecto a x, derivaríamos el producto de x por y, derivaríamos y con respecto a x y derivaríamos del lado derecho el 2. La derivada de x con respecto a x es 1 y la derivada de 2 con respecto a x es 0. Aquí tendríamos que aplicar la regla de derivación para una multiplicación y aquí bastará con dejar indicado que se trata de la derivada de y con respecto a x. Haciendo estas sustituciones tendríamos aquí el valor de 1, del lado derecho el valor de 2 y haciendo el desarrollo de la derivada de esta multiplicación tendríamos x por la derivada de y con respecto a x más y por la derivada de x con respecto a x. Aquí nuevamente aparece ya la derivada de y con respecto a x. Ya tenemos dos términos en donde tenemos la derivada de y respecto a x. Ahora, la derivada de x con respecto a x es igual a 1, por lo que tendríamos que hacer la multiplicación de y por 1. Tendríamos entonces 1 más x por la derivada de y más la derivada de y con respecto a x, esto igualado a 0. De aquí debemos de dejar del lado izquierdo aquellos términos que contengan la expresión de la derivada de y del lado derecho aquellos que no tengan esa expresión. Entonces nos quedaría la expresión siguiente. X por la derivada de y con respecto a x, este término de aquí, más la derivada de y con respecto a x, este segundo término. El 1 positivo y el y positivo pasan del lado derecho con signo negativo. Ahora, la derivada de y con respecto a x la podemos sacar como un factor común que multiplicaría a x más 1. Todo esto igual a menos 1 menos y. Ahora sí, de aquí podemos despejar para la derivada de y con respecto a x si pasamos dividiendo al lado derecho el x más 1. Nuestro resultado entonces quedaría que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 1 más y sobre x más 1. Como podemos observar, la derivada, su resultado contiene tanto a la variable x como a la variable y.
sería una expresión que también está de manera implícita, con la x y la y presentes en el resultado. Debemos de obtener la primera derivada para la expresión x cúbica y más xy cúbica igual a 2. Como podemos observar, despejar para la variable y es un poco complicado en esta expresión, por lo que procederemos a obtener la derivada a través del procedimiento que se utiliza para derivar funciones implícitas. Calcularemos la derivada de cada uno de los términos de la expresión y entonces tendríamos la derivada del producto de x cúbica por y más la derivada del producto de x por y cúbica, y esto sería igual a la derivada del número 2 que se encuentra del lado derecho de la expresión. Vamos a derivar o a obtener la derivada de x cúbica por y. Esta sería igual a x cúbica, que multiplica a la derivada de y, más y por la derivada de x cúbica. Insistimos, estamos utilizando la regla o la fórmula para derivar un producto de dos expresiones en x. La derivada de y con respecto a x ya aparece aquí y acá tendríamos que derivar x al cubo. Su resultado sabemos que sería 3x al cuadrado. Entonces, esta primera derivada o la derivada de este primer término sería igual a x al cubo por la derivada de y con respecto a x más y por 3x elevado al cuadrado. Al hacer la multiplicación, aquí simplemente reordenamos los elementos del producto y nos quedaría 3 por x cuadrada por y. El x cúbica por la derivada de y con respecto a x permanece sin cambios. Ahora derivaremos x por y cúbica. Nuevamente utilizando la fórmula o la regla de derivación de un producto, tendremos que la derivada de x por y al cubo es igual a x por la derivada de y al cubo, más y al cubo por la derivada de x con respecto a x. Esta última derivada, su resultado es la unidad. Y derivar y al cubo se expresaría como 3 por y elevado al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. De tal manera que esta segunda derivada es igual a 3xy cuadrada por la derivada de y con respecto a x más y cúbica. Entonces tendremos que el resultado de esta segunda derivada sería igual a 3xy cuadrada por derivada de y con respecto a x más y cúbica. Ahora ya nada más queda derivar el 2 que se encuentra del lado derecho. La derivada de 2 con respecto a x es igual a 0. Con los resultados que obtuvimos previamente para la derivada de x cúbica por y la derivada de x por y cúbica que tenemos aquí arriba, y con la derivada de 2 que es 0, construimos nuestra solución para la derivada de la expresión o función implícita que tenemos aquí. Entonces sería x por la derivada de y con respecto a x más 3x cuadrada y más y cúbica más 3xy cuadrada por la derivada de y con respecto a x. Esto igual a la derivada de 2, que es 0. Como podemos observar, tenemos dos términos que contienen a la derivada de y con respecto a x y tenemos otro par de términos en donde no se encuentra presente dicha derivada. Hacemos la agrupación de los términos que tienen a la derivada de y con respecto a x y aquellos que no tienen a esa derivada los pasamos del lado derecho. Obviamente con signo contrario al que tienen del lado izquierdo, que en este caso sería de tener signo positivo ahora a tener signo negativo. La derivada de y con respecto a x la podemos sacar como un factor común de los dos primeros términos y nos quedaría x cúbica más 3xy elevado al cuadrado multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Y del lado derecho menos 3x cuadrada y menos y al cubo.
Este factor puede pasar dividiendo del lado derecho, dejando entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 3x cuadrada y más y cúbica, todo dividido entre x al cubo más 3xy cuadrada. Hay que hacer notar que este signo negativo provoca que los signos del numerador cambien su sentido. El 3x cuadrada de y de ser negativo ahora es positivo y el y cúbica de ser negativo ahora también es positivo. Todo por el hecho de haber colocado aquí el signo negativo precediendo a todo el cociente. En este ejemplo tenemos la función implícita x cuadrada y menos xy cuadrada más x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Hay que obtener la primera derivada de y. Para esto entonces derivamos a través del procedimiento que se sigue para derivar funciones implícitas, que consiste en derivar todos los términos que nosotros tenemos en nuestra función. Así, tendríamos nosotros que calcular la derivada del producto de x cuadrada por y, restarle la derivada del producto de x por y al cuadrado, agregarle la derivada de x cuadrada y agregarle la derivada de y cuadrada. Del otro lado, solo tendríamos la derivada del 0, que al final es igual a 0. Bien, vamos a obtener los resultados para cada una de estas derivadas. Tomamos la derivada de x cuadrada por y. Esta derivada sería igual a x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x, más y por la derivada de x al cuadrado. Esta derivada de y con respecto a x, pues obviamente es lo que estamos nosotros buscando, por lo que quedaría entonces únicamente señalada. No es posible aquí calcular cuánto vale esa derivada, simplemente queda indicada. Y aquí la derivada de x al cuadrado pues sería 2x. Entonces tendríamos que la derivada de x cuadrada por y es igual a x cuadrada multiplicado por la derivada de y con respecto a x más y por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Reacomodando el orden de los factores, tendríamos nosotros que la derivada de nuestro primer término es igual a x cuadrada por la derivada de y con respecto a x más 2xy. Ahora vamos con nuestro segundo término, que sería la derivada de x por y al cuadrado. Nuevamente tenemos un producto y lo derivamos como tal. Su derivada sería igual a x por la derivada de y cuadrada más y cuadrada por la derivada de x. Como ya sabemos, la derivada de x va a ser 1 y en este caso la derivada de y al cuadrado sería 2y por la derivada de y. Hacemos nosotros la sustitución de los resultados para cada una de estas derivadas y obtenemos la expresión x por 2y por la derivada de y respecto a x más y cuadrada por 1. Es decir, 2xy por la derivada de y con respecto a x más y al cuadrado. Tendremos ahora que derivar x cuadrada y también y cuadrada. Con las derivadas de los primeros dos términos ya calculadas, ahora debemos calcular la derivada de x al cuadrado con respecto a x, que sería igual a 2 por x. Y también tenemos que calcular la derivada de y al cuadrado, que sería igual a 2y por la derivada de y. Recuerden que la y la estamos asumiendo como una función de x, por lo que podemos aplicar las fórmulas de derivación que ya conocemos para una expresión de u a la m. La derivada de 0, pues obviamente es 0, y con esto ya tendríamos nosotros todas las derivadas que señalamos aquí como necesarias para construir la solución a nuestra derivada implícita que tenemos como ejercicio. Bien, colocamos entonces que el primer término, x cuadrada por derivada de y con respecto a x más 2xy, sería la primera parte de nuestra solución, menos la derivada de nuestro segundo término, que es 2xy por derivada de y con respecto a x más y al cuadrado. Le agregamos la derivada de x al cuadrado, que es 2x, y la derivada de y cuadrada, que es 2y por la derivada de y. Todo igualado con la derivada de 0, que es 0. Eliminamos estos paréntesis y nos queda
lo que estaba aquí como positivo ahora con signo negativo. Todos los demás términos conservan su misma estructura. Ahora podemos observar que tenemos aquí un término que contiene la derivada de y con respecto a x, otro término que también contiene esa misma expresión, derivada de y con respecto a x, y un tercer término que también presenta la derivada de y con respecto a x. Quiere decir que podemos nosotros agrupar esos tres términos y dejar de lado o dejar por separado aquellos términos que no contienen a la derivada, como es este que es 2xy, como es este que es 2x y como es este que es y cuadrada. Mismos que podemos nosotros enviar hacia el lado derecho de esta igualdad que tenemos aquí. Muy bien, entonces si pasamos el menos y cuadrada del lado derecho queda positivo, el 2xy positivo al pasarlo del lado derecho queda como negativo y el 2x también pasaría de positivo a negativo hacia el lado derecho. Del lado izquierdo entonces quedan todos los términos que contienen a la derivada de y con respecto a x, por lo que pudiéramos sacar como factor común la expresión de dicha derivada. Bien, vamos entonces a sacar de y con respecto a x como factor común. Nos quedaría x cuadrada menos 2xy y más 2y como un primer factor y el otro sería justo la derivada de y con respecto a x. Del lado derecho ya habíamos visto que teníamos y cuadrada menos 2xy menos 2x y entonces ahora este factor puede pasar dividiendo hacia el lado derecho, dejando del lado izquierdo la derivada de y con respecto a x, que sería igual a y cuadrada menos 2xy menos 2x entre x cuadrada menos 2xy más 2y. Como podemos observar, el resultado de la derivada de y con respecto a x contiene también a la variable y. Es decir, es una expresión que al igual que la original, es una expresión, una función implícita. Se nos pide derivar la función x igual a tangente de x más y. Como podemos ver, el argumento de la tangente es un argumento que contiene tanto a la variable x como a la variable y, lo que nos lleva a pensar que se trata entonces de un problema de derivación implícita. Para hacer la derivación, primeramente vamos a derivar los dos lados de la igualdad, que entonces sería la derivada de x con respecto a x y del lado derecho sería la derivada de tangente de x más y. Para hacer esta derivada deberemos de tomar en cuenta la regla de derivación que nos dice que la derivada de la tangente de una expresión en x es igual a la secante cuadrada de la expresión en x por la derivada de la expresión con respecto a x. En este caso la u va a ser igual a x más y. Por lo que nosotros tendríamos que la derivada de x con respecto a x es 1 y la derivada de la tangente de x más y sería secante cuadrada de x más y por la derivada de x más y. Para hacer esta derivada tendríamos que calcular la derivada de x más la derivada de y, por lo que la expresión quedaría como 1 igual a secante cuadrada de x más y por la derivada de x más la derivada de y. Esta derivada es igual a 1, entonces sustituimos y nos queda la expresión 1 igual a secante cuadrada de x más y, que multiplica a 1 más la derivada de y con respecto a x. Hay que intentar ahora despejar para la derivada de y con respecto a x. Esta secante cuadrada de x más y la pasamos dividiendo del lado izquierdo, nos quedaría 1 sobre secante cuadrada de x más y, y del lado derecho nos queda 1 más derivada de y con respecto a x. Ahora este 1 lo podemos pasar del lado izquierdo con signo contrario. Si reordenamos la expresión, nos quedaría que la derivada de y con respecto a x sería igual a 1 sobre secante cuadrada de x más y menos 1. Nosotros sabemos que la relación entre secante de un ángulo con el coseno de un ángulo es una relación recíproca, es decir, la secante de alfa o la secante de un ángulo es igual a 1 sobre el coseno de dicho ángulo.
Si elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad, nos quedaría que la secante cuadrada es igual a 1 sobre el coseno cuadrado. O bien, 1 sobre secante cuadrada es igual a coseno cuadrado del ángulo. Esta es la expresión que nos va a permitir a nosotros cambiar 1 sobre secante cuadrada de x más y por coseno cuadrado de x más y. Y luego hay que restarle el 1 que ya traíamos desde la derivación de x más y. Ahora bien, coseno cuadrado de x más y menos 1, nosotros podemos sustituirlo si tomamos en cuenta de que 1 es igual a coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. De aquí podemos nosotros encontrar que coseno cuadrado de alfa menos 1 es igual a menos seno cuadrado de alfa. Por lo que esta expresión puede reducirse simplemente a tener menos seno cuadrado de x más y. Como podemos observar, el resultado de nuestra derivada es un resultado en donde también está presente la variable y. Una expresión que también es implícita porque tenemos tanto a la variable x como a la variable y involucrada en la expresión que obtuvimos como resultado. Se pide que calculemos la derivada de y con respecto a x para esta función, que es una función implícita. El procedimiento, como sabemos, pues consistirá en derivar cada uno de los términos de esta igualdad. Es decir, tendremos que calcular la derivada de x al cubo, la derivada de 3xy, la derivada de y cúbica y la derivada de 1. Cada uno de los términos deberán derivarse por separado y de acuerdo obviamente a cada una de las reglas de derivación que les aplique. La derivada de x al cubo es 3x cuadrada, la derivada de 3x por y sería 3x por la derivada de y con respecto a x más y por la derivada de 3x. Esto es la derivada de una multiplicación. Y luego la derivada de y cúbica con respecto a x es 3 por y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Del lado derecho, la derivada de 1 es igual a 0. Este signo negativo estará afectando a todo lo que resulte de derivar este producto. Por eso es de que tenemos aquí estos corchetes afectados por ese signo negativo. Aplicamos el signo negativo sobre la expresión y aprovechamos y derivamos 3x, cuyo resultado va a ser solamente el 3. Entonces nos quedaría 3x cuadrada menos 3x por la derivada de y con respecto a x más el 3 que resulta de esta derivada multiplicado por la y, más 3y cuadrada por derivada de y con respecto a x. Esto debe ser igual a 0. Quitamos el corchete ahora sí y nos quedaría 3x cuadrada menos 3x por la derivada de y con respecto a x menos 3y más 3y cuadrada derivada de y con respecto a x. Todo igualado a 0. Hay términos que no contienen a la derivada de y, por lo tanto los vamos a enviar a la derecha de la expresión con signo contrario. Aquí quedaría entonces un menos 3x cuadrada del lado derecho y un más 3y también del lado derecho. Del lado izquierdo quedan estos dos términos que contienen a la derivada de y. Haciendo ya el despeje o el traslado del 3y y el menos 3x cuadrada, aquí podemos sacar la derivada de y con respecto a x como un factor común, dejando el otro factor como 3y cuadrada y menos 3x. Por la derivada de y con respecto a x igual a 3y menos 3x cuadrada. Este factor lo pasaremos dividiendo del lado derecho. Nos queda entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a 3 por y menos x al cuadrado. Estoy sacando el 3 como un factor común. Y este 3y cuadrada menos 3x pasaría dividiendo. También tiene como factor común el 3, por lo que lo dejamos aquí afuera. Nos quedaría 3 por y cuadrada menos x. Y de aquí podemos nosotros cancelar el 3 que está en el numerador con el 3 que está en el denominador. El resultado, una derivada expresada de manera implícita que nos dice que la derivada de y con respecto a x es igual a y menos x al cuadrado entre y cuadrada menos x.
Gracias por tu atención. Deseo que el contenido de este video haya sido de utilidad para ti y te espero en una próxima entrega de Más que Números. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.